Buenos días, tardes o noches amigos, mi nombre es Puppet Fanfics, de vuelta para traer nuevo contenido que les gusta al canal, pero este, será un fic individual a diferencia de los fics recientes que he sacado, empezando desde cero, en un mundo de magos, asesinos con herramientas que portan su propio poder en su uso, más conocidos como Teibus, donde la magia puede ser comprada o entrenada de seres legendarios conocidos como dragones, así es, el mundo nuevo para este canal, sea Akamegaki, en honor al cumpleaños de un suscriptor llamado @user-gk8d6pt3u, el cual le envío un saludo de todas formas por la idea, el mundo de magia, fusionando con mundos en uno como más cómodo sea posible, como lo conocen todos, con la única diferencia es que un nuevo mago con variantes de poder nuevas llegara para arreglar las cosas en ese mundo, con los poderes, la mayoría ya se la saben, sin más espero que les guste, los personajes, junto con las series animes y el contenido de Akamegaki, Fairy Tail, Boku no Hero, Full Metal, Naruto y otras series que aparecerán no me pertenecen créditos a sus respectivos creadores, sin más, esto es, Akamega Monster Hero. Capítulo 2. Las cosas se ponen tensas, eliminando al enemigo con armas blancas. Continuando con la parte anterior. La escena ahora se enfoca en otro panorama, a contar de los acontecimientos de aquel día, ahora se enfoca a nuestro protagonista, el cual actualmente, fue llamado a una misión por su líder Magenta, la cual nos envió a mí y a casi todo el equipo a una misión de exterminio, Yokal, un pariente de Honest el cual, estaba ubicado en una especie de castillo en el bosque con decoraciones japonesas. Viéndose como era de noche, en unas montañas, de paso, personas con trajes parecidos a árabes eran acechados por nosotros, siendo el objetivo, exterminio de los guardias de esa mansión para asesinar a ese hombre. Puf, me hubiesen llamado a una mejor cosa, sus compañeros como ustedes son peor que la basura, decía yo, viéndose como estaría encima de una pila de cadáveres de ellos y de paso, ver a sus colegas que seguían aquí, los cuales por sus rostros se reflejaba el miedo y la ira. ¿Por qué no se van? ¿Saben que no van a ganarme?, decía de brazos cruzados viendo como si nada a estas basuras. Los bandidos intercambiaron miradas de desesperación, sus rostros reflejaban la certeza de su destino. Sabían que no tenían oportunidad, pero el odio y la ira nublaban su juicio, aferrándose a una última esperanza de sobrevivir. ¡Maldición! No te tenemos miedo, gritó uno de ellos, levantando su espada con manos temblorosas. El resto lo siguió, lanzándose hacia mí en un intento desesperado por derrotarme. ¿Aún siguen con eso?, decía como si nada, y solo extiende mis manos. Flame Burst, decía en susurro, cosa que de mis manos, el Xi llamas infernales emerge, enviando una llamarada que consumió a esos tontos guardias como si nada. Oyendo sus gritos de dolor y agonía mientras algunos caían rostizados y otros, apenas tenían cuerpo. Me pregunto si Mine ya habrá terminado su labor con Tetsumi, decía serio viendo colinas más arriba donde ambos estaban posicionados. Pero en segundos, oigo una estala de luz y un ruido de disparo, viendo como una bala a gran velocidad viajaba al castillo, generándose de paso una explosión. Vaya, ese cosey que le di a Mine la hizo mejor que antes, decía sudando mentalmente, además de ver que la misión terminó, o eso pensaba. Ya que sentiría varias presencias venir hacia nosotros. ¿Más guardias?, decía incrédulo, pero eso no fue hasta ver cómo aparecían sujetos con máscara Neko, parecidos a ambos de una aldea. Jejeje, esto será divertido, decía calmadamente siendo rodeado por un grupo de 8 de ellos, con armas en mano. Uno de los enmascarados dio un paso adelante, su voz filtrada por la máscara. Eres un intruso en territorio prohibido, además de ser parte del asesinato de Yokai-sama, ¿acaso no tienes idea de con quién te estás metiendo?, amenaza uno de ellos. Alcé una ceja, divertido. Oh, ¿es eso lo mejor que puedes decir? Me esperaba algo más amenazante, decía sonriendo despreocupado. Los 8 enmascarados se posicionaron a mi alrededor, preparándose para atacar en formación.
A pesar de la aparente calma, podía sentir la tensión en el aire. Sabían que no iba a ser una pelea fácil, pero aún confiaban en su habilidad para superarme en número. Suficiente charla, dije mientras hacía un rápido movimiento con mis manos, desplegando un pergamino de mi traje. Mientras realizaba una rápida secuencia de sellos con mis manos. Donde aparecen Seisin y Mugen Kage. Las marionetas emergieron a mi lado, listas para la batalla. Vamos, demuéstrenme lo que tienen, los provoqué, adoptando una postura relajada pero alerta. El primer enmascarado se lanzó hacia mí con una velocidad impresionante, su katana destellando en la luz de la luna. En un parpadeo, Seisin lo interceptó, su katana. Atrapando la hoja de la katana antes de que pudiera alcanzarme. Con un movimiento fluido, Seisin despedazó la katana en pedazos al ser más resistente, lo cual sin darle tiempo, este lo levantó en el aire, rompiendo su equilibrio. Demasiado lento, murmuré, controlando a Mugen Kage enviaba sus kusarigamas, cortándolo sin parar en todo momento, volviéndolo picadillo, matándolo de manera horrible antes de que pudiera hacer un movimiento. En eso, invocará a Shogun y a Shibana para la pelea. La batalla continuaba, pero con cada movimiento de mis marionetas, los enmascarados caían, uno por uno. No importaba cuántos intentaran acercarse. Mis marionetas se movían con una precisión letal, respondiendo a cada uno de mis pensamientos. Pensé que serían un desafío, pero están decepcionando, dije en tono burlón, mientras el último de los enmascarados intentaba escapar, solo para ser atrapado por las cadenas de Mugen Kage y arrastrado de vuelta hacia mí. Y de un movimiento fluido de espada, Seisin lo corta de un tajo, viéndose la sangre manchar los árboles. Los enmascarados restantes intentaron reagruparse, pero ya era demasiado tarde. Mugen Kage extendió nuevamente sus cadenas, atrapando a dos más, mientras Shibana y Seisin los descuartizaban con movimientos rápidos y precisos. Ruinet King permanecía en la retaguardia, sus espadas liberando cortes de energía que partían los árboles y los cuerpos en su camino, mientras el veneno mortal en sus espadas terminaba con cualquier resistencia. El último enmascarado, viendo que sus compañeros habían caído uno a uno, intentó escapar, corriendo hacia la oscuridad del bosque. Pero las cadenas de Mugen Kage lo atraparon por la pierna, arrastrándolo de vuelta hacia mí. Se debatió, pero no había escapatoria. Las consecuencias de meterse con el imperio, logró murmurar entre jadeos, serán terribles, decía aquel sujeto en el suelo, mientras agonizaba del dolor. Antes de que pudiera decir algo más, Shibana con su katana lo decapitó de un solo corte, y la sangre oscura salpicó los árboles cercanos. El cuerpo cayó inerte, y la calma volvió al bosque, perturbada solo por el goteo de la sangre sobre las hojas. Observé el caos que había desatado, satisfecho. TSK, deberían haber traído a alguien más fuerte, dije, mientras mis marionetas regresaban a mi lado, listas para el próximo desafío. Y así, como en el anime original, los demás miembros como Mina y Tatsumi, se encargaron del pariente de Honest, la misión aquí estaba cumplida. Pero en otro lado. Nos ubicamos en una ciudad, pero por su apariencia, parecía un reino el cual dominaba el hielo y la nieve como si el invierno llegase antes a ese sector. El cual, era un reino que era amenaza de la capital, más conocido como el Príncipe del Norte, el que reinaba en esas tierras, un héroe justo el cual era compañero de Magenta y ayudaba en los movimientos revolucionarios para derrocar al imperio, podrá no ser un reino lo bastante grande, peor se le conocía como el Invencible Príncipe, junto con su poderoso ejército, utiliza su ciudad más fortificada como su base principal, todos entrenados para invadir la capital. Sonara como el pase de Victory para la revolución, lamentablemente ese no fue el caso. Ahora nos enfocamos en la ciudad, viéndose guardias armados congelados y otros empalados, una masacre brutal que dejó hielo y sangre en una feroz batalla. Al parecer, la capital tenía una carta de triunfo el cual era mejor. Y esa carta tenía un nombre. Una mujer de buena figura,
piel pálida de pestañas azules y cabello largo azul, un traje de látex justo con botas blancas al igual que su uniforme, una general. Pero, ella era la más rota y psicópata de todas ellas, que su apariencia hermosa no los engañe pues ella era un demonio del hielo en persona. En el trono de una vasta y opulenta sala, Esdeath, la temida general del imperio, observaba con desdén al príncipe más fuerte de la región arrodillado ante ella. El suelo helado bajo sus pies era solo una pequeña muestra del poder que emanaba de su cuerpo. Su fría mirada se mantuvo fija en el hombre, que, con sumisión absoluta, lamía sus botas de cuero, humillado como un simple esclavo. La sala, cubierta de mármol y decorada con los trofeos de incontables conquistas, se sentía sofocante, a pesar del frío que la general había traído consigo. Esdeath, con una sonrisa sádica, observaba cada movimiento del príncipe con indiferencia. ¿Así que este es el guerrero más fuerte de su reino? Se burló, su tono gélido y arrogante, mientras apoyaba una bota con más fuerza sobre la espalda del príncipe, presionándolo hacia el suelo. El príncipe no dijo una palabra, con la mirada hundida en el suelo, actuando como un canino con su mente rota, sabiendo que cualquier gesto de rebeldía podría ser su final. Patético, murmuró Esdeath, su voz llena de desprecio. Siempre he disfrutado de ver a los hombres poderosos caer tan bajo. La voluntad de hierro solo dura hasta que uno siente el frío del miedo, y de una patada poderosa, esta dobla el cuello y mata a aquel príncipe, manchando su bota con el líquido carmesí. Viendo esta complacer el cuerpo muerto de este supuesto héroe. De repente, la puerta de la sala se abrió, y un guardia imperial se apresuró a entrar. Se arrodilló de inmediato al ver a su general, esperando su permiso para hablar. Esdeath no le dirigió la mirada, concentrada aún en el miserable espectáculo ante sus pies. Habla, ordenó con voz suave, pero cargada de peligro. Mi señora, hay noticias urgentes desde el este. Un grupo de enmascarados ha sido aniquilado por Nightray, el cual de alguna forma, se han vuelto más poderosos, decía este a su general. ¿Y eso qué? ¿Evolucionaron sus Teibus de alguna forma o? Decía Esdeath sin terminar. No mi señora, es una rara clase de poderes, además de las Teibus que poseen es como si un segundo poder viniese en ellos, cosa que sus apariciones hacia el imperio resultó en innumerables heridas, como el pariente del señor Nest, dijo este. Esdeath se pausó por un momento, peor después sonrió con una sonrisa cruel. Ya veo, sígueme contando, decía Esdeath con una sonrisa oscura e interesada por saber de eso. El guardia hizo una pausa, tragando saliva antes de continuar. Dicen que entre el grupo, hay nuevos miembros, uno de ellos el cual ya se tenencia conocimiento, apodándose el como Senkuro el manipulador de títeres. Ese asesino no es alguien ordinario ya que según informes, acabó con más de 30 cazarrecompensas, algunos con técnicas fuertes y otros con Teibus poderosas, decía el guardia. Ya veo, ¿algo más relevante? Pregunta Esdeath. Ese sí, se sabe que sus armas, no son Teibus, de hecho, según él y otros interrogados, este sujeto se le conoce por controlar, algo llamado marionetas, con un poder que nunca habíamos visto antes. Incluso los cuerpos de nuestros mejores hombres fueron destrozados, decía el guardia. Esdeath dejó escapar una breve risa, fría y cruel, mientras retiraba el pie de la cabeza del príncipe, quien yacía muerto. ¿Marionetas, dices? Preguntó, levantándose del trono con gracia gélida, su capa ondeando a su alrededor. Parece que finalmente alguien ha decidido entretenerme, decía ella, su sonrisa haciéndose más grande mientras veía al cielo. El guardia asintió rápidamente, nervioso bajo su imponente presencia. Sí, mi general, los informes indican que podría ser alguien con habilidades fuera de lo común, algunos soldados incluso afirman que se trata de una amenaza para el imperio, decía este. Esdeath se acercó lentamente al guardia, su mirada afilada como una espada. ¿Una amenaza? Repitió ella, casi con diversión.
Qué interesante, ¿sabes? Hace mucho que no veo a alguien lo suficientemente valiente como para intentar desafiar al Imperio. Me pregunto, decía Steak, mientras sus ojos brillaron con un destello de sádica anticipación. ¿cuánto tiempo durará antes de que lo quiebre por completo? Dijo ella pensando en diferentes torturas para esta amenaza. Se giró hacia el príncipe, que no osaba mirarla a los ojos, y le volvió a dar una patada suave en la cara, obligándolo a caer por completo al suelo, aunque este ya estaba muerto. Este es el destino de todos los que desafían mi voluntad, Dijo con frialdad, hablando tanto para el príncipe como para sí misma. Luego, miró al guardia y ordenó. prepara a mis tropas, volveremos a la capital en un mes, quiero ver por mí misma de qué está hecho esta supuesta amenaza, y si resulta ser tan interesante como dices, quizá le dé la oportunidad de unirse a mí. Dijo Steak. Para después poner una mirada oscura que asustaría al mismísimo diablo. Aunque, si no lo es, Sonrió, esa sonrisa cruel y temible que tantas vidas había reclamado. terminará como todos los demás. Declaró, mientras dejaba el cadáver muerto del príncipe, y se preparaba para partir de ahí. Mientras el guardia se apresuraba a cumplir sus órdenes, Steak se quedó un momento en silencio, saboreando la promesa de una nueva caza. Era solo cuestión de tiempo antes de que ese intruso aprendiera el verdadero significado del miedo, como lo había hecho el príncipe más fuerte que ahora yacía bajo sus botas, derrotado tanto en cuerpo como en espíritu. Volviendo a la capital. Específicamente en el barrio de compras. Gracias por la compra, dijo un vendedor de frutas, el cual se vería como actualmente estaría yo en esa zona, obteniendo provisiones de frutas, manzanas, naranjas, limones, mientras seguía mi camino a la finca. Pero en secreto, se vería en un callejón a 5 cadáveres, con ropas estropeadas, maleantes, los cuales molestaban a estos sectores con fuerza bruta y eran protegidos por el Imperio, eso hasta que se metieron con Sansa Amemon, quien no tuvo dificultad en tratarlos como se merecen. Jejeje, al menos me divertí mucho, decía sonriendo guardado las cosas en un pergamino, mientras iba a casa, viendo que mi comunicador, no habían mensajes o llamados de Magenta, que cambio dijo que estuviese calmado, ya que pronto daría una misión para mí. Suspiro, qué remedio, decía yo volviendo a mi casa en eso. Salto de tiempo, al anochecer. Se vería como actualmente estaba en mi taller, del cual actualmente estaría usando chatarra que habría encontrado por los alrededores, usando el cosei de rebobinar en esta para volverlo a su estado original para ser usado en otras cosas. Vaya, ¿quién diría que hasta aquí hay gente que deseche mucha chatarra? Decía yo calmadamente mientras seguía trabajando. De paso, buscaría qué funcionalidad hará mis títeres con nuevos mecanismos en estos implantados y hechos con chatarra recuperada. Pero de la nada, empieza a llover, oyéndose como las gotas de agua empezaban a empapar las ventanas como sobre encima de mi casa. Vaya, parece que va a llover, decí viendo las pequeñas gotas que caían poco a poco hasta hacerse una lluvia entera. Pero en eso, el comunicador se enciende. Decía curioso en esos momentos, mientras veía quién era. ¿Lubok? Decía confundido viendo que él me llamaba, pensaba que era algo de charlar o salida, pero por alguna razón, tenía un mal presentimiento. Pero cuando recibí la llamada de Lubok, supe que algo estaba mal. Ya que al contestar, noté como su voz, normalmente despreocupada, estaba cargada de tristeza y rabia contenida. «Lubok, ¿qué pasó?», pregunté, tratando de mantener la calma en la llamada. Por lo que diría a continuación, no lo podría creer. SSL, la voz de Lubok se quebró un poco. «Shele está muerta», dijo este finalmente, cosa que provoca una mirada de incredulidad y shock en mi rostro. El silencio reinó en mi casa, y el destornillador que tenía en mano cayó al suelo, rebotando lentamente, pero eso no me importaba. «¿Cómo?», decía finalmente hablando de lo que pasó, ¿cómo era posible eso? ¿Quién sería capaz? En eso se me viene alguien a la mente, como en el anime.
La mató esa maldita, una chica aliada a la guardia del imperio, Seriku Bikitous. Ella y su monstruo, Koro, malditos sean. El furor en su voz se mezclaba con una tristeza profunda. La despedazaron, y Mine nos dijo todo esto, es la más afectada, los demás, no pudimos hacer nada al no estar ahí, decía Lubok sonando en tonos de retoa y arrepentimiento. Sentí que un nudo se formaba en mi estómago. Sheele, la tranquila, la de sonrisa cálida, siempre amable, aquella con quien entablé lazos de amistad y secretos, ahora muerta a manos del imperio. Cerré los ojos, respirando hondo, sentía como la ira comenzó a subir, ardiendo con cada segundo que pasaba. ¿Dónde ocurrió esto? Preguntaría yo, mi voz sonó más fría de lo que esperaba. Cerca del distrito este, pero te aviso, si vas, Serik está loca, ya que su Teiru no es normal, dijo Lubok, parecía controlarse. No me importa, dije casi gritando, a lo que corté la comunicación y salí de inmediato hacia el lugar de los hechos. Usando un portal negro para llegar más rápido a ese lugar. Llegué al campo de batalla. Y como supuse, estaba lleno de guardias del imperio rodeando a alguien. Cosa que por la ira, desatara una masacre en ese lugar. Momentos después. El olor a sangre y muerte lo impregnaba todo. Los cuerpos de los guardias del imperio estaban esparcidos por el suelo, como si hubieran sido masacrados sin piedad. En el centro de todo, Seriku Bikitous estaba de rodillas, su Teiru, Koro, mutado y herido, luchaba por mantenerse en pie. Todo a causa de un iracundo Sans, el cual aplastó la cabeza de un guardia con su mano, llenándose de pulpa carmesí, por la ira. Turu. Gruñí de ira, avanzando hacia ella, mi voz llena de desprecio. Serik levantó la cabeza, su rostro cubierto de sudor, pero aún mantenía esa sonrisa torcida y sádica. Maldito miembro de Night Rail, la justicia será servida. Gritó, aunque su voz temblaba. Koro, su monstruo, emitió un gruñido, tratando de protegerla, pero estaba gravemente herido a causa de los títeres, Shogun, Ruinetkin, Shibana y Kubaru. Tú eres un demonio, pero la justicia del imperio te alcanzará, ¿me oyes? Ja 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 ja, acabarás igual que tu perra compañera. Se burló la chica, cosa que fue un fatal error. Me detuve a unos metros de ella, observando la desesperación en sus ojos. Los pocos guardias que quedaban a su lado intentaron atacar, pero con un rápido movimiento, llamé a Shibana y Mugen Kage. Las marionetas surgieron a mi lado como sombras, y en segundos, las espadas de Shibana y las kusarigamas con cadenas de Mugen Kage despedazaron a los guardias sin piedad. Serik al ver eso, gritó, tratando de retroceder, pero carecía de brazos, ahora viendo que este sujeto era más peligroso de lo que parecía. Pero por mi parte, mis ojos se volvieron de pupila roja, inyectados completamente en sangre. No te acerques. Koro, acaba con él. Ordenó Serik, su voz cargada de desesperación. Koro gruñó y se lanzó hacia mí, viéndose como su cuerpo se regeneraba y muaba a una versión oscura y demoníaca, pero antes de que pudiera alcanzarme. Este con fuerza sería tomado por mí del cuello y estampado, generándose un enorme cráter por la fuerza, cosa que deja a la chica más que aterrada de presenciar ese poder. Perro malo, mereces un castigo, decía con frialdad, tomando del cuello a Koro, el cual parecía que se ahogaba con mi fuerza Kosei. Más aún, cuando Ruinetkin y Kubaru cortaron sus brazos antes que pudiese atacar. Antes que este mutante se regenerara, extendí mi mano a su cara y activé el Kosei de desintegrar. El monstruo blanco se detuvo en seco cuando comenzó a desintegrarse, poco a poco, convirtiéndose en polvo ante los ojos de su ama. No. Koro. Serik gritó con horror mientras veía cómo su amado Teigu se desmoronaba en cenizas. Mientras que por mi parte, la golpeaba a ver con desprecio, acabando con uno de ellos. ¿Qué le hiciste? No. Gritó ella de la desesperación y la ira, con Algrims viendo lo que pasó a su compañero. Fácil, es lo mismo que hiciste con Sheele, ¿no?
respondí fríamente, acercándome mientras ella retrocedía, sus ojos llenos de terror. Ahora es tu turno. Decía en tono decidido en acabar con esta maldita de una vez. Serik comenzó a arrastrarse hacia atrás, jadeando. El miedo que había en su rostro era casi palpable. No, no puede ser. Yo soy la justicia. El imperio te castigará. Gritó desesperada, mientras intentaba huir, pero sus piernas no respondían y peor si no tenía brazos. En un último arranque, quiso utilizar las armas de sus antebrazos para disparar, pero como pensaron, Kubaru de un corte las destruiría, provocando otro grito de dolor de parte de ella, completamente desarmada. ¿Justicia? Solté una risa fría, acercándome lentamente. Lo que tú llamas justicia no es más que crueldad disfrazada, pero no importa, no queda nadie para salvarte, decía mortalmente tomándola de la boca, para que no usase su arma escondida aquí. Serik intentó levantarse, sus piernas temblorosas. Trató de zafarse y disparar desde su boca una bala, pero Shivana la interceptó, disparando un vendaval de sembón envenenados que la hicieron caer de rodillas. No puedo morir. No así. Serik sollozaba, viendo cómo la muerte se acercaba inexorablemente. Me acerqué a ella, viéndose como mi mano empezaba a volverse metálica y de esta emergió una afilada espada en vez de mano. Despediste a Sheel como si no fuera nada, ahora vas a experimentar lo mismo, pero de peor forma, dije esas palabras con una calma casi aterradora. Con un solo movimiento de mi espada, la corté en un tajo limpio, viendo cómo su vida se apagaba frente a mí. Sus últimas palabras, un susurro casi inaudible. El imperio vendrá por ti, hijo de puta, dijo ella antes de cerrar los ojos para siempre. Momentos después. El olor a sangre y muerte seguía impregnando el ambiente mientras me quedaba de pie frente al cuerpo de Serik, crucificada, su rostro congelado en una mueca de terror. Todo lo que quedaba de su arrogancia, de su llamada justicia, se había desvanecido en esa batalla. Observé su cuerpo con indiferencia antes de girarme para inspeccionar el área una última vez. En eso la lluvia se intensifica. Mientras caminaba entre los restos de la masacre, algo captó mi atención. A lo lejos, entre los cadáveres de los guardias imperiales y las ruinas dejadas por la pelea, vi algo que me paralizó por un instante. La cabeza de Sheel. Me acerqué, sintiendo que un frío inhumano me recorría la espalda. Su rostro, aunque terriblemente dañado y casi rostizado, seguía siendo inconfundible. Mi corazón se detuvo por un momento. No era solo su cabeza, sino también su teigu, éxtase, parcialmente cubierto de polvo y sangre, yacía a su lado. Caí de rodillas junto a ella, incapaz de comprender cómo alguien tan noble y amable como Sheel había acabado de esa manera. La rabia y la impotencia volvieron a arder dentro de mí, pero entonces una idea desesperada cruzó mi mente. No puede acabar así, no voy a dejar que termine de forma, pensé determinado y con lágrimas. Tomé su teigu con una mano temblorosa, sintiendo la conexión con su antiguo portador aún latente, no dejaría que el imperio se quedase con su teigu. Luego, con el rostro de Sheel en mis manos, mi respiración se aceleró. Tengo una oportunidad, no todo está perdido, pensaba. Voy a arreglar esto, Sheel-chan, susurré, no te voy a perder así, mi voz rota por la emoción. Llevé su cabeza y su teigu de vuelta a la base, usando los portales para irme más rápido con mis títeres, sin perder tiempo. Entré en mi laboratorio improvisado en la finca, mis pensamientos acelerados, el corazón latiendo con fuerza. Cose y rebobinar, pensé. Era un Kirk que casi nunca usaba, pero si había una vez en la que debía hacerlo, era ahora. Coloqué su cabeza en una camilla para pacientes y, con manos temblorosas, activé el Kirk. Dejé el teigu en la mesa para no tener distracciones, tomando una profunda respiración para calmar mis nervios. Mis manos temblaban mientras activaba el Kirk Rewind. Este poder, raro y peligroso, tenía la capacidad de revertir el tiempo en un ser vivo o en un objeto, restaurándolo a su estado anterior.
No había garantías, pero si alguna vez iba a intentarlo, era ahora. No te voy a perder de esta manera, Shele, susurré mientras concentraba toda mi energía en lo que quedaba de su cuerpo destruido. Vamos, vamos, dije, casi rogando, mientras enfocaba mi energía. Las manos mías brillaban con un leve resplandor mientras comenzaba a canalizar el poder. Al principio, nada sucedió. Pero luego, lentamente, el cuerpo comenzó a restaurarse. La piel de su cabeza quemada empezó a regenerarse, Adams viéndose como el resto del cuerpo aparecía poco a poco, las heridas se cerraron, y el tiempo comenzó a retroceder para Shele. Vamos, no puedes dejarme ahora, murmuré, mis manos vibrando por la presión de mantener el Kirk estable. El proceso continuó, su cuerpo empezó a completarse, las quemaduras se desvanecían, los músculos y los huesos regenerándose. Finalmente, con un destello de luz, su cuerpo estaba completo nuevamente. Los minutos parecieron eternos, pero luego ella inhaló profundamente, como si estuviera volviendo a la vida. Shele. Grité, sin poder contenerme. Me acerqué, con una mezcla de incredulidad y alivio. Sus ojos se abrieron lentamente, parpadearon y finalmente me miraron, y por un momento me miró confundida. Ese es Sans-kun, dijo Shele, su voz, aunque débil, seguía siendo la misma que recordaba. Mi corazón dio un vuelco, una mezcla de alivio y alegría me invadió. Sonreí, incapaz de contener las lágrimas que corrían por mi rostro. Y sin que se lo espere, recibiría un abrazo de mi parte. Estás viva, estás aquí, Shele-chan, murmuré, con un nudo en la garganta. Ella parecía confundida al principio, pero lentamente sonrió con esa calidez que la caracterizaba. Gracias, susurró mientras la emoción me abrumaba por completo. Había logrado lo imposible. En eso le explico a ella lo que pasó, y en eso recuerda la emboscada de Seryu, Koro y cómo explotó para salvar a Mine de las garras de esa Teigu, pero después contaría cómo acabé con ella y logré restaurarla. Y eso pasó, decía yo a Shele aún en camilla, mientras creaba sus prendas anteriores. Yaku estaba desnuda, estando en el cuarto del otro lado vistiéndose mientras le contaba esto. Sí, recuerdo, el caos y el dolor, pensé que no podría sobrevivir a la explosión de mi Teigu, decía Shele quien iba por las prendas superiores ahora del otro lado. Lo hiciste, le aseguré. Y fue por eso que tu sacrificio fue tan significativo, luego de que explotaras para proteger a Mine, Seryu y sus guardias te dejaron por muerta, o bueno lo estabas, encontré tu cabeza y Teigu aún y me los llevé para que ellos no usaran tu arma, dije yo. Encontré el lugar Y. Bueno, la batalla que seguía fue brutal, pude enfrentar a Seryu y sus hombres, usando mis habilidades y las marionetas que había creado para acabar con ellos, dije yo. La expresión de Shele se mezclaba entre sorpresa y gratitud mientras escuchaba, su mente procesando la información. ¿Y cómo lograste salvarme? Preguntó ella. Le ofrecí una sonrisa tranquila del otro lado, apoyándome en la puerta mientras le explicaba el proceso. Utilicé uno de los Kosei que tenía, Kirk de Ruin, que sirve para revertir el tiempo hasta el momento en que fuiste herida gravemente. Fue una tarea difícil y agotadora, pero logré restaurarte a tiempo para que pudieras regresar con nosotros. En cuanto a tus prendas, estoy creando réplicas de tus ropas anteriores para que puedas ponértelas y sentirte más cómoda, dije yo. Mientras hablaba, me aseguré de que sus nuevas prendas fueran adecuadas, creando algo que reflejara sus gustos y estilo. La escuché mientras me contaba su versión de los eventos, su voz aún temblando de emoción. Me alegra tanto saber que Mine está bien, y que todos están bien. Pero, Seryu, dijo ella sobre esa loca. Mi rostro se endureció al recordar el final de la batalla. Seryu fue derrotada por mí, no fue una batalla difícil, pero me aseguré de que no pudiera causar más daño, su Teigu fue destruida, y ella recibió lo que merecía, respondí justo. Shele asintió lentamente, sus ojos reflejando una mezcla de alivio y tristeza.
Finalmente, me mostró una sonrisa agradecida mientras se ponía sus nuevas ropas. Gracias, Sans. No sé cómo agradecerte por todo esto, susurró mientras se abrochaba el kimono morado, aún en estado de conmoción pero visiblemente aliviada. La tranquilidad en la habitación era un contraste calmante con la intensa batalla que había tenido lugar. Sheele terminó de vestirse, saliendo del cuarto con sus prendas de antes y Teigu en su espalda, y me miró con una sonrisa genuina y cálida. Ahora, vamos a unirnos a los demás en la base, ellos están esperándote para que vean que sigues con vida, decía extendiendo mi mano. La habitación estaba iluminada suavemente por las luces tenues que creaban un ambiente relajante. Sheele se sentó en un sofá de mi casa, todavía un poco cansada pero visiblemente aliviada y agradecida. Me miró con una mezcla de admiración y emoción, sabía que había algo importante en sus ojos, algo que había estado conteniéndose durante mucho tiempo. ¿Estás lista?, dije emocionado abriendo un portal para ir a Night Ride. Sans, hay algo que necesito decirte, comenzó Sheele, su voz temblando ligeramente. Me acerqué a ella, notando la seriedad en su tono. Claro, Sheele. Dime lo que necesites, le respondí, preocupado por su expresión. Ella respiró profundamente y luego me miró a los ojos, sus ojos brillaban con una intensidad que no podía ignorar. Desde que te conocí, he sentido algo muy fuerte por ti, no solo por lo que has hecho por mí, sino por la persona que eres. Eres valiente, dedicado, y aunque seas así sádico en algunas misiones, se nota que me has mostrado un cuidado y una amabilidad que no puedo ignorar, dijo ella, más por lo de revivir gracias a él. Me quedé en silencio, sintiendo un nudo en mi garganta mientras ella continuaba hablando. Lo que quiero decir es que me gustas, Sans. No solo como amigo, sino de una manera más profunda, no puedo seguir guardándomelo más, dijo Sheele ahora sonando avergonzada y roja tomate por decir eso. El corazón me latía con fuerza al escuchar sus palabras. Era un momento vulnerable y sincero, y podía ver la verdad en su mirada. Sheele se levantó lentamente, sus movimientos eran suaves pero llenos de determinación. Se acercó a mí y, sin más palabras, se inclinó hacia mí, sus labios se encontraron con los míos en un beso suave pero cargado de emoción. El tiempo pareció detenerse mientras el contacto entre nosotros se volvía más intenso y sincero. Cuando nos separamos, ambos respiramos profundamente, nuestros rostros aún cerca el uno del otro. Sheele, yo también siento lo mismo, dije, mi voz temblando por la emoción. Desde el momento en que te vi, al unirme a Night Ride, supe que había algo especial entre nosotros, pero no sabía cómo expresarlo, pero ahora lo entiendo todo, dije yo. Ella sonrió, sus ojos llenos de una felicidad radiante. Gracias, Sans-kun, no sabía si alguna vez podría decirte esto y que tú sintieras lo mismo, dijo Sheele atrapándome en un cálido abrazo. Me incliné hacia ella, envolviéndola en un abrazo cálido y reconfortante también. La rodeé con mis brazos, sintiendo la conexión entre nosotros fortalecerse. Siempre estuve aquí para ti, Sheele. Y siempre lo estaré. Nos sentamos juntos en el sofá, el abrazo se convirtió en una conversación silenciosa llena de comprensión y cariño. Pero eso era lo primero, ya que ahora la pareja debía dirigirse a Night Ride, para avisar del regreso de Sheele y que no haya más pena o dolor. Momentos después, casi de medianoche. El camino de regreso a la base parecía interminable, cada paso pesado por la mezcla de esperanza y agotamiento. Con Sheele ahora despierta y aún débil, la llevé cuidadosamente en mis brazos, al ser mi novia, ella no se quejó. La mayoría del camino se hizo en silencio, solo el sonido de nuestros pasos y el murmullo ocasional de Sheele me acompañaban. Al llegar a la base, la atmósfera era sombría. El silencio sepulcral lo llenaba todo, un claro contraste con la vivacidad habitual del lugar. Los miembros del Night Ride estaban dispersos por la sala, sus rostros reflejaban tristeza y agotamiento. Los susurros de lamentos y el sonido de las lágrimas eran evidentes.
Al cruzar la puerta, la conversación se detuvo abruptamente. Miradas se alzaron hacia la entrada, y un silencio absoluto siguió a mi llegada. Cada miembro del equipo, desde Magenta hasta Mine, se quedó inmóvil al ver a Sheel en mis brazos. Sus rostros mostraban confusión y asombro, mezclados con una leve esperanza que parecía demasiado frágil para ser real. Magenta, con su típica autoridad, se suavizó enormemente a una con sorpresa y shock, fue la primera en hablar, su voz temblaba de incredulidad. ¿Es ella Sheel? ¿Eres tú? Preguntó Magenta, dando un paso hacia adelante con el corazón en la mano. Me adelanté con Sheel cuidadosamente, dejando que todos la vieran. Ella había recuperado su forma y su expresión, aunque aún tomados de las manos, siendo ese el detalle. Sí, es ella, no creí que pudiera hacerlo, pero aquí está, confirmé, mi voz firme pero cargada de emoción. Tatsumi, con su rostro iluminado por la sorpresa, no pudo contener la emoción y corrió hacia nosotros. ¿Cómo es posible? ¿Sheel está viva?, preguntó Tatsumi, acercándose rápidamente. Mine, con lágrimas en los ojos, se acercó con cautela, como si temiera que su alegría pudiera desmoronarse de un momento a otro. ¿Es verdad? Sheel. Su voz se quebró mientras se acercaba lentamente. Sheel, ya recuperada, levantó la vista hacia ellos con una sonrisa débil pero sincera. Hola, lamento el dolor que causé, y me alegro que estés bien, Mine-chan, murmuró Sheel con una sonrisa. Un rugido de júbilo estalló en la sala. Magenta rompió en lágrimas de alivio, mientras los miembros del Night Ride se abrazaban y celebraban con entusiasmo. La habitación, antes llena de lamentos, ahora se transformaba en una celebración de esperanza renovada. Magenta dio un paso hacia mí, con una sonrisa amplia y llena de emoción. Sans, no tengo palabras para agradecerte, esto es un milagro. Dijo Magenta que sin seriedad, rompió en lágrimas al decir todo eso. No es un milagro, solo hice lo que tenía que hacer, dije con una sonrisa. A la par que Sheel-chan me tomaba de la mano, ambos sonriéndonos mutuamente. Mine y Tatsumi se unieron en una cálida bienvenida, abrazando a Sheel con efusión. No puedo creerlo. Estás de vuelta, exclamó Mine, sonriendo entre lágrimas. Tatsumi, abrazando a Sheel con cariño, dijo. Nos has dado una segunda oportunidad, no sabes cuánto significas para nosotros. Dijo Tatsumi. Sheel miró a todos con gratitud, sus ojos brillando mientras intentaba mantenerse firme. Aunque aún débil, la alegría en su rostro era palpable. Gracias a todos, pero de no ser por mi novio, no habría podido volver sin ustedes, dijo Sheel, algo roja por decir lo último. Pero todos quedaron en blanco al oír a Sheel decir que Sans es su novio ahora. ¿Cómo qué? Sans es tu novio, exclaman todos los presentes. Cosa que en eso, Sheel y Sans admiten que se volvieron novios. Eso tomó por sorpresa a muchos, teniendo opciones variadas, entre felicitaciones como amenazas que si no la cuidaba como se debía, estaría más que muerto, atentamente Mine y Akame. En eso, empezó la celebración a Sans por el regreso de Sheel, los miembros del Night Ride se reunieron alrededor de Sheel, compartiendo historias, risas y lágrimas de alegría. La base, que había estado inmersa en una tristeza profunda, se llenó nuevamente de vida y esperanza. La noche se extendió en una celebración que duró hasta el amanecer, marcando el regreso de Sheel y una nueva esperanza para el Night Ride. Después de ese día, Sheel se mudaría con Ainz en su finca para vivir juntos, además de eso, tener sus momentos a solas, si saben a lo que me refiero. Al día siguiente, el Imperio encontró el cuerpo de Sergio. Crucificada y torturada, su rostro aún congelado en una expresión de terror. El mensaje estaba claro para todos los que lo vieran. Meterse conmigo o con mis compañeros tiene consecuencias. En fin, después de esas escenas, pasamos a las cacerías de misiones, donde en los 2 días restantes, sería enviado a cazar a un sujeto con temática de vaquero.
más conocido como Reaper First, un cazarrecompensas amigo de Honest quien se encargaba de eliminar a las amenazas políticas del emperador, que amenazasen su puesto. Reaper First era un hombre de aspecto intimidante, rondando los 34 años. Su cabello grisáceo estaba recogido en una coleta baja, y su rostro estaba cubierto por una máscara de calavera que le daba un aire siniestro. Vestía un largo abrigo negro de cuero, adornado con placas metálicas que brillaban a la luz tenue del atardecer. A su cintura colgaba el Teigu Dead Whisper, un revólver antiguo con grabados dorados en el cañón que destellaban a cada movimiento. Lamentablemente, el cazador resultó ser la presa cuando yo fui a por él, ya sabiendo dónde atacara, siendo en un pueblo cerca de unas montañas, a un alcalde el cual quería entablar relaciones con un reino enemigo de la capital, el cual era más fuerte. Pero sus planes no se completaron al llegar a escena. En la escena. Vaya, así que tú eres el conocido como Reaper First. Sin duda eres todo lo que dijo Honest, pero más penoso, ¿no se supone que tu Teigu, o sea ese revólver no te hacía fallar un disparo? Preguntaría en burla. Viéndose a aquel sujeto, sin un brazo, el cual sostenía de su muñón amputado. Pero en vez de gritar de dolor o quejarse, solo se ríe. Así que finalmente apareces, dijo con una voz ronca y llena de desdén. Supongo que eres ese rebelde del que tanto habla el imperio. Honest me advirtió que algún día te cruzarías en mi camino, y que si podía, te eliminase, dijo con burla el vaquero. Sonreí burlonamente, dándole poca importancia a sus palabras. Vaya, pensé que serías más imponente. ¿Y ese es tu famoso Teigu? Dead Whisper, ¿no? Honest dijo que nunca fallas un disparo. Qué curioso, y por qué aquí estás, solo, herido y atrapado, sin siquiera haber desenfundado. El cazador apretó los dientes, claramente molesto por mi provocación. Dio un paso adelante, aún su mano tomando del muñón para que no sangrase más, aún en su revólver, dispuesto a intimidarme. Deberías mostrar algo de respeto, chico. No tienes idea de con quién te estás metiendo. Dead Whisper no es cualquier arma, esta Teigu ha derribado a más hombres de los que podrías contar. Pero para mí es una pena el camino que elegiste, no tienes escapatoria, ya que nadie desafía al imperio y vive para contarlo, se burló el cazador. Mantuve la sonrisa, mostrando una calma despreocupada, mientras mi mano descansaba suavemente sobre la empuñadura de mi títere, Kurobushi, esperando el momento exacto para actuar. ¿Eso crees? Veamos si es verdad. Pregunté mientras mis ojos se afilaban. Sin más advertencia, invocar a mi marioneta de la pelea, a Kurobushi, mi títere Oni, portando sus katanas carmesí, que brillaban bajo la tenue luz del atardecer. En ese mismo instante, Reaper First intentó desenfundar su Teigu con su otra mano, pero fue demasiado lento. Con un movimiento preciso, la hoja de Kurobushi atravesó su pecho, empalándolo antes de que pudiera disparar siquiera una vez. Un grito ahogado escapó de sus labios mientras caía de rodillas, incapaz de procesar lo que había sucedido. El impacto fue devastador. La sangre brotó de la herida en su pecho, manchando el suelo a sus pies, su máscara de calavera cayó al suelo, revelando un rostro pálido y desfigurado por el terror. No puede ser, ¿y cómo pudiste ir? Balbuceó con incredulidad, no creyendo que haya alguien más rápido que él. Me acerqué a él, bajando la mirada mientras lo veía morir lentamente. Parece que tu revólver no te hizo invencible después de todo. Si el usuario no es convenientemente rápido, el arma solo es de utilería, susurré, limpiando la sangre de Kurobushi con un movimiento frío y preciso. El cazador se ha convertido en presa. Reaper First intentó decir algo más, pero las palabras se le ahogaron en la garganta. Sus ojos se apagaron mientras la vida lo abandonaba lentamente. Su cuerpo cayó al suelo con un golpe sordo, empapando la tierra con su sangre. Me incliné y recogí su Teigu, Dead Whisper. Era un arma hermosa y peligrosa, pero ahora pertenecía a mí, lo observé por un momento, sintiendo su poder. Un arma interesante, creo que puedo hacer réplicas de esta, murmuré mientras lo guardaba.
Seguro le sacaré buen provecho, decía pensando en un nuevo títere para crear. Pero en eso, el comunicador sonaría, siendo una llamada de Magenta. ¿Qué sucede, jefa? Preguntaba yo en esos momentos, hasta oír su explicación y de la nueva misión de rescate. ¿Dónde están? Decía serio al saber de lo que sucedía y en eso, en segundos parto volando esta vez a la ubicación. En otro lugar. Como en el anime, Tatsumi y Bulat aceptan una misión de asesinato, con el objetivo el cual está dentro de un barco, sin saber que los enemigos dentro de ahí, eran sumamente peligrosos y fuertes. El crepúsculo caía sobre el vasto océano mientras el barco avanzaba por las aguas turbulentas. En la cubierta, una batalla feroz estaba en marcha. Tatsumi y Bulat, los miembros del Might Raid, luchaban contra los letales guerreros del Imperio que habían abordado el barco, más conocidos como las Tres Bestias, un grupo de élite del Imperio. Tatsumi, con su espada en mano y su corazón acelerado, enfrentaba a un enemigo mucho más experimentado. Cada golpe de su espada parecía encontrar resistencia, y aún usando su Kosei, los enemigos los mantenían a raya a ambos. Por momentos, la desesperación comenzaba a apoderarse de él. Frente a él estaba Yao, el extraño y sádico guerrero del Imperio, que sonreía de manera perturbadora mientras golpeaba con fuerza. «Vamos, chico, ¿eso es todo lo que tienes?», se burlaban Yao mientras tocaba su flauta, debilitando a Tatsumi. Tatsumi luchaba por mantenerse en pie, sus movimientos torpes y lentos debido a los efectos de la melodía. Sin embargo, no iba a rendirse. «No te subestimes», gritó Tatsumi activando su Kosei, lanzándose hacia adelante, aunque sus golpes eran imprecisos. Mientras tanto, más arriba, Bulat luchaba encarnizadamente contra Deidara, el guerrero musculoso que blandía su gigantesca hacha. El choque de armas resonaba en la cubierta del barco mientras Bulat, con su armadura incursión, esquivaba los ataques pesados. «Eres fuerte, pero no lo suficiente», gruñó Deidara, lanzando un golpe brutal que Bulat apenas logró bloquear. «Demonios, aun con mi Kosei y nuevas habilidades, este sujeto es monstruosamente fuerte, y ese maldito Teigu de flauta, me debilita», pensó Bulat, mientras exhibía el golpe y asesta un puñetazo a la cara de Deidara. En otra parte del barco, Liber, el líder de las Tres Bestias, observaba la batalla desde las sombras. Con su Teigu, el control del agua, esperaba pacientemente el momento adecuado para atacar. Su fría mirada se fijó en Tatsumi, quien comenzaba a flaquear ante el ataque de Yao. «Terminaré esto rápidamente», murmuró Liber, levantando una mano para convocar agua desde los alrededores del barco. Bulat, al percatarse del peligro que representaba Liber, gritó: «Tatsumi, cuidado con él. Es más peligroso de lo que parece». Bulat exclama, ya que ese sujeto, era su general en el pasado, fue el superior de Bulat, durante la guerra del Imperio contra las Tierras del Sur, fue despedido de su cargo debido a que está acusado por cargos falsos cuando él no cedió a los sobornos del primer ministro. Justo cuando Liber estaba por lanzar su ataque, un grupo de marionetas emergió de las sombras, interponiéndose entre Tatsumi y sus enemigos. Yao y Liber se detuvieron, sorprendidos ante la repentina intervención. ¿Qué es esto?, preguntó Yao, mientras las marionetas lo rodeaban. «Llegó la hora», dijo una voz familiar desde la oscuridad. Sans apareció en la escena, el cual, usando telequinesis, logra someter a Yao y a Liber, para que ni uno use sus Teigus. Controlando a las marionetas Shogun y Storm. Las marionetas se lanzaron al ataque, bloqueando los movimientos de Yao y Liber. «¿Pensaban que iba a dejar que ustedes tres ganaran tan fácilmente?», dije con una sonrisa, moviendo los hilos con precisión. Las marionetas se abalanzaron sobre Yao, quien intentó desesperadamente contraatacar, pero fue rápidamente inmovilizado por Shogun, que lo envolvió en hilos de acero. «Maldito. No puedes detenerme tan fácilmente», gritó Yao, pero sus esfuerzos fueron inútiles. Mientras tanto, Bulat, herido y agotado, aprovechó mi intervención para asestar un golpe decisivo contra Deidara.
Con un grito de guerra, cortó a su enemigo con toda la fuerza que le quedaba. «Es el fin para ti», exclamó Bulat, derrotando a Daidara. «Bien hecho, uno menos, quedan 3, decía serio viendo a Yao y Liber, los últimos oponentes, ahora yo sería quien les diese muerte». «Esto termina ahora», murmuró Sans mientras observaba a los 3 enemigos. Mugen KGV es Yao. Yao, con su agilidad gatuna, decidió enfrentar directamente a Sans, lanzándose hacia él con una sonrisa sádica en el rostro. «Voy a arrancarte la cabeza», gritó Yao tratando de llegar a Sans. Pero antes de que pudiera llegar a Sans, Mugen Kage intervino. Sus Kusarigamas de Adamantium se lanzaron hacia Yao con velocidad increíble, envolviendo sus piernas con las cadenas de titanio, obligándolo a caer de cara al suelo. Yao intentó liberarse, pero las cadenas se tensaron, y un fuerte destello eléctrico recorrió su cuerpo, dejándolo paralizado. ¿Qué es esto, una Teigu?», gritó Yao, convulsionando mientras caía de rodillas. Mugen Kage no perdió tiempo. Las cadenas se extendieron aún más, y con un rápido movimiento, las afiladas hojas de las Kusarigamas cortaron limpiamente el cuello de Yao, separando su cabeza del cuerpo en un solo golpe. La sangre chorreaba increíblemente rápido, mientras el cuerpo inerte ante sujeto carecía de vida. Siguiente pelea, Kurobushi vs Liber. Liber, al ver caer a sus 2 compañeros, decidió actuar. Con un movimiento de su mano, invocó poderosas corrientes de agua a través de su Teigu Mastema, enviando chorros a alta presión hacia Sans. «Tu control de marionetas no es nada comparado con el poder de los mares», dijo Liber, con una sonrisa fría en el rostro. El agua controlada por Liber avanzó hacia Sans, pero Ruinetkin, una de las marionetas de Sans, se interpuso. Con sus espadas, las cuales se imbuyeron en una materia oscura, comenzó a cortar las corrientes de agua, dividiéndolas con potentes ráfagas de energía que destrozaban las ondas a medida que se acercaban. «¿Subestimas mis marionetas y lo lamentaras?», respondí serio viendo con dagas a este fracasado. Liber frunció el ceño y aumentó el poder de su ataque, generando un vórtice de agua que rodeaba a Ruinetkin. Las corrientes se intensificaron, tratando de aplastar la marioneta bajo la presión del agua. Pero antes de que el ataque pudiera completarse, otra marioneta fue invocada, siendo Shibana entró en acción. Shibana, con sus movimientos ágiles, avanzó con sus katanas brillando. Con un rápido movimiento, realizó un corte de bisturí, desmembrando el vórtice de agua en un instante. Las hojas afiladas de las katanas cortaban a través del agua como si fuera papel, liberando a Ruinetkin. Liber retrocedió, sorprendido. ¿Cómo esas cosas cortaron algo líquido?», exclama Liber sin creer lo que vio. Sans avanzó, sus ojos brillando con amenaza. «Te lo advertí», dije molesto, mientras levantaba mi mano. Ruinetkin avanzó de nuevo, y con un movimiento de sus espadas, lanzó una última ráfaga de energía que impactó directamente en Liber. Viendo cómo su pecho fue perforado y una gran oleada de sangre salía del corte, Liber cayó de rodillas, con su cuerpo cortado y sangrando. Antes de que pudiera moverse, Ruinetkin liberó una nube de humo venenoso desde su casco, envolviendo a Liber y paralizándolo en el acto. El estratega intentó respirar, pero el veneno lo detuvo rápidamente. «Ya es tarde», murmuró Sans, observando cómo Liber caía al suelo, derrotado, a la par que su rostro se volvía morado, con el veneno actuando en cuestión de segundos. «Es un buen final», dijo Liber en su mente, y mientras moría, se dibujó su rostro calmado con una sonrisa amarga antes de sucumbir a su propia trampa mortal. Así, los 3 miembros bestia, fueron derrotados y eliminados en cuestión de segundos. Pero en eso, se ve a Bulat, gravemente herido tras su combate con Daidara, intentó levantarse, pero sus fuerzas lo traicionaron. Al verlo, Tatsumi, desesperado, corrió hacia él. «Bulat, no mueras», gritó Tatsumi desesperado para darle fuerzas a su hermano. Sans, al ver la condición de Bulat, movió a Shibana para que lo ayudara.
La marioneta femenina avanzó rápidamente, usando sus mecanismos internos para disparar una ráfaga de Senbons que mantuvieron alejados a los pocos enemigos restantes. Con movimientos delicados, ayudó a Tatsumi a cargar a Bulat. No es su hora aún, dijo Sans en voz baja mientras miraba a Bulat. Aún te necesitamos en esta lucha, decía serio procediendo a usar el cose de depuración en viéndose como sus heridas empezaban a sanar. Con todos los enemigos derrotados y el barco ahora seguro, Sans miró los cuerpos de los 3 enemigos caídos. Los Teigus que habían poseído yacían inactivos a su lado. Sin titubear, Sans se acercó y recogió las armas, su mente trabajando en cómo podría integrarlas en su colección. Llegaste justo a tiempo, Sans, nos salvaste a mí y a Tatsumi, dijo Bulat, sonriendo débilmente. Hermano, no te esfuerces, necesitas volver a la base, decía Tatsumi alivado de ver a Bulat bien. Sabía que no podían hacer esto solos, ya que estos enemigos poseían Teigus devastadoras, respondí mientras ayudaba a Tatsumi a levantarse. Pero somos un equipo, nadie se queda atrás, declaré serio pero con una sonrisa de paso. Así, viéndose cómo creaba un portal, el cual nos llevaría directamente a la base de Nightray para que Bulat descanse. Con todos los enemigos derrotados y el barco ahora seguro, Sans miró los cuerpos de los 3 enemigos caídos. Los Teigus que habían poseído yacían inactivos a su lado. Sin titubear, Sans se acercó y recogió las armas, su mente trabajando en cómo podría integrarlas en su colección. O mejor, saber más de ellas y crear Teigus mejores, pensaba en eso. El Imperio aprenderá lo que es el verdadero terror, murmurar yo, mientras examinaba las Teigus. Sin más palabras, Sans guarda sus títeres, para volver al pergamino, mientras él y Tatsumi entraban al portal con Bulat, el cual de milagro sobrevivió, para atender sus heridas listo para la próxima batalla. En otro lugar. Ubicación, Palacio de la capital, hogar del emperador actual y del primer ministro. La sala del trono del imperio era vasta y majestuosa, con grandes columnas adornadas con símbolos de poder. La iluminación suave se filtraba a través de las ventanas altas, reflejándose en los suelos de mármol pulido. El joven emperador estaba sentado en su trono de oro, con una expresión seria y tranquila, mientras Honest, el primer ministro, permanecía a su lado, sonriendo de manera siniestra. La calma reinaba en el salón, hasta que las pesadas puertas del palacio se abrieron con fuerza, resonando en todo el lugar. La figura imponente de Esdea cruzó la entrada, su rostro frío e imperturbable. Había regresado de su última campaña victoriosa y su presencia hizo que los guardias a su alrededor se estremecieran. La capitana general del ejército era conocida por su crueldad y su lealtad al imperio. He regresado, Su Majestad, dijo Esdea con voz firme mientras caminaba hacia el trono. Sus botas resonaban en el suelo, cada paso calculado, al detenerse frente al emperador, se inclinó levemente, mostrando su respeto. El joven emperador asintió suavemente con una sonrisa casi infantil. General Esdeat, siempre es un honor contar con usted de vuelta en la capital, mas para ayudarnos con esta amenaza, dijo el emperador con voz tranquila. Honest, por su parte, esbozó una sonrisa llena de malicia. Observaba a Esdea con admiración por su brutalidad, sabiendo que ella era una de las pocas que no dudaba en cumplir las órdenes del imperio sin cuestionamientos. Oh, Esdeat, querida, comenzó Honest con su tono habitual, cargado de sarcasmo y manipulación. Tus éxitos en el campo de batalla siguen siendo la clave de nuestra supremacía, el imperio es invencible y temido de desafiar mientras tú estés aquí, dijo el Panson con una sonrisa. Esdeat, sin responder al elogio de Honest, simplemente lo observó de reojo, sin interés. Su lealtad era hacia el emperador, no hacia el primer ministro corrupto. Pero antes de que pudiera añadir algo, la gran puerta de la sala se abrió de nuevo de manera abrupta. Un guardia imperial entró corriendo, agitado, con su rostro cubierto de sudor y una expresión de pánico evidente, se detuvo justo en la entrada, respirando con dificultad, mientras todos en la sala dirigían su atención hacia él.
General Sdeat. Primer ministro Honest. Su Majestad. Gritó el guardia, inclinándose rápidamente. El emperador, con curiosidad infantil, ladeó la cabeza. ¿Qué ocurre?, preguntó el emperador, sin entender aún la gravedad de la situación. Sdeat lo miró con frialdad, exigiendo una respuesta clara. Honest, en cambio, frunció el ceño ante la interrupción. Es grave, muy grave. El equipo de las tres bestias, liderado por Liber, han sido asesinados. Todos ellos han caído en combate, sus cuerpos fueron encontrados hace solo unas horas. Exclamó el guardia, su voz temblando. La noticia cayó como una bomba en la sala. El rostro de Honest palideció levemente, y el emperador abrió los ojos con sorpresa. Liber, ¿y los demás, muertos? ¿Cómo pudo suceder esto?, susurró el joven emperador. Honest, siempre calculador, se recompuso rápidamente, aunque su tono mostró un ligero nerviosismo. ¿Estás seguro de lo que dices, soldado?, preguntó con su sonrisa ya desvanecida, sus ojos estrechándose mientras evaluaba la situación. Liber era uno de nuestros mejores, ¿quién podría haber hecho algo así?, exige saber Honest en tono tranquilo. El guardia asintió frenéticamente. Sí, señor, según los informes confirman que fue el grupo de Nightray, junto a un extraño guerrero que manejaba criaturas extrañas. Según testigos, parecían marionetas circenses o eso daba a entender, pero eran letales, no dejamos de recibir información sobre su fuerza y habilidades. Son los responsables de la muerte de las tres bestias, como también del asesinato de First Reaper, dijo el guardia. Eso hizo sin dudas que Honest palideciese más, hasta su mejor sicario, fue asesinado por este sujeto. Sdeat, ese momento impasible, alzó una ceja. Sus ojos azules brillaron con una mezcla de interés y furia contenida. Nightray ya era su objetivo, pero ahora había alguien más en escena. Marionetas, dices, así que ese supuesto asesino que oí hablar regresó, murmuró Sdeat, intrigada. Su mente analizaba rápidamente lo que había escuchado. Un nuevo enemigo, alguien diferente. El emperador, por su parte, parecía confundido y asustado. Sdeat, ¿puedes detenerlos? Debemos proteger el imperio, ordenó el emperador en un tono infantil. La sonrisa volvió al rostro de Sdeat, aunque más fría que antes. No se preocupe, su majestad, dijo Sdeat, su voz suave pero cargada de una peligrosa confianza. Liber era fuerte, pero sus errores serán sus lecciones. Me encargaré de que este nuevo enemigo, junto con Nightray, sienta todo el poder del imperio y de mis manos. Si usa marionetas ese sujeto, destruiré sus juguetes, dijo ella sonando como toda una loca fanática por matar. Honest, recuperando su habitual postura arrogante, miró a Sdeat con una sonrisa retorcida. Por supuesto, nuestra querida Sdeat se encargará de todo, dijo en tono adulador. El imperio está en buenas manos. Pero no subestimemos a este nuevo jugador, parece que estamos ante un enemigo que merece nuestra total atención, decía este como advertencia. El guardia se retiró rápidamente tras dar su mensaje, dejando que la tensión en la sala aumentara. Sdeat, sin esperar más, se inclinó de nuevo ante el emperador. Con su permiso, majestad, prepararé mi próxima caza, dijo Sdeat, dándose media vuelta para marcharse. Mientras Sdeat salía del salón, la determinación en sus ojos era clara. Nightray y este nuevo guerrero con marionetas se habían convertido en su nuevo objetivo. Y no descansaría hasta que ambos estuvieran bajo sus pies, o muertos. La base de Nightray, Zona América. Ya habríamos los tres vuelto de la misión contra los miembros del imperio, donde en agenda ordinaria que fuésemos a descansar, no sin antes dar el reporte de todo lo que pasó, las muertes y entregar las 4 tribus que poseía para la organización. Después de eso, Volat fue llevado a una camilla de hospital en la zona médica de la base, donde Sheel se encargó de acomodarlo mientras que Mine y Leone con Luzca visitarlo y deseando su recuperación.
La luz tenue de la sala médica apenas iluminaba a Bulat, quien yacía en una camilla, envuelto en vendas. El combate contra Liber y el trío bestial había sido brutal, pero logramos sobrevivir, todos. Aunque Bulat estaba gravemente herido, la misión había sido un éxito, al menos por ahora. Me acerqué con calma, mi mente aún repasando los detalles de la batalla, mientras veía a Tatsumi sentado junto a él, mirando la Teigu Incursio que descansaba sobre la mesa. Me crucé de brazos, observando a Bulat respirar profundamente mientras luchaba contra el dolor de sus heridas. Siempre tan terco, Bulat? A pesar del cosel que te di, apenas sobreviviste, pero necesitarás tiempo para recuperarte, dije en un tono calmado que intentaba esconder la preocupación. Bulat me miró con una débil sonrisa, esa sonrisa que siempre ha tenido, incluso en los momentos más oscuros. No puedo dejar que me derriben tan fácil, pero parece que esta vez, tendré que dejar el campo de batalla por un tiempo, respondió Bulat, su voz ronca a pesar de no estar en riesgo de muerte. Mis ojos se desviaron hacia Tatsumi, quien parecía estar sumido en sus pensamientos, mirando la armadura de Incursio como si fuese una carga inmensa. El chico no se había dado cuenta aún de lo que significaba portar una Teigu tan poderosa. Finalmente, Tatsumi rompió el silencio, su voz llena de incertidumbre. Sans, ¿por qué yo? ¿Por qué decidieron que use Incursio? ¿Acaso tú no serías mejor usuario de esta arma? Pregunta Tatsumi de la decisión que él sea el nuevo usuario temporal de esa Teigu. Lo miré fijamente por un momento. Sabía lo que estaba pensando. Sentir que no está a la altura, que la responsabilidad es demasiado grande. Lo entendía sin dudas. Porque Bulat confía en ti, respondí sin rodeos. Night Raid necesita toda la fuerza que pueda obtener, y mientras él se recupera, Incursio estará bajo tu control, decía yo de brazos cruzados. Tatsumi asintió, pero podía ver cómo sus manos temblaban ligeramente al procesar mis palabras. El peso de portar una Teigu como Incursio no era algo que cualquiera pudiera manejar con facilidad. Bulat lo notó y, con esfuerzo, levantó la voz. Tatsumi, Incursio te aceptó, verás, el usuario se adapta a ella, no al revés, tú ya tienes lo que se necesita para poseerlo, lo has demostrado allá afuera, admitió Bulat con la verdad. Tatsumi lo miró con determinación, pero el miedo seguía allí, latente. Sabía que debía ser fuerte, no solo por sí mismo, sino por Bulat y sus demás colegas, ya con la casi muerte de Shell, fue casi un golpe duro la muerte de sus amigos y Ieyasu y Sayo. Decidí cambiar de tema. Había más que decir, y era hora de ponerlo todo sobre la mesa. ¿Hay algo más?, dije, captando su atención. Avise a la líder en el reporte, que el trío de las tres bestias está muerto. Yao, Daidara y Liber, todos están exterminados. Fue un enfrentamiento duro, pero lo logramos, dije yo. Tatsumi asintió, pero no dije todo. Aún faltaba una pieza importante de la información. Además, había otro enemigo que maté antes de ir al barco. Un asesino conocido como Reaper First, no era un miembro del ejército, pero claramente trabajaba bajo el radar del imperio, o más de Honest como su sicario, lo eliminé también. Su muerte será un golpe fuerte para ellos, dije con voz fría. Tatsumi me miró con sorpresa. Reaper First. No había oído hablar de él, ¿qué tan peligroso era? Decía algo nervioso. Muy peligroso, si contase las vidas que él y su Eigu se llevaron, me tomaría más saliva de la que Pessoe, respondí con frialdad. Su especialidad era cazar usuarios de Teigus, si hubiéramos bajado la guardia o él hubiese ido por alguien más, por un segundo, cualquiera de nosotros podría haber sido su siguiente objetivo, decía serio. Bulat frunció el ceño, aunque el dolor le impedía hablar mucho. Sabía que lo que habíamos hecho había sido un paso importante, pero también sabía que vendría una respuesta del Imperio. Con el trío fuera, el Imperio va a reaccionar, y no será suave, llamarán a sus mejores grupos a exterminarnos, uno por uno, dije mientras me acercaba a la puerta.
pero al menos hemos ganado algo de tiempo, admití yo desde la entrada. Me detuve un segundo antes de salir, mirando a Katsumi por última vez. Incursión es tu responsabilidad por ahora, amigo, haz que Bulat se sienta orgulloso, y no te preocupes, no estarás solo, todos estaremos ahí para respaldarte, respondí con una sonrisa. Katsumi apretó los puños, decidido. Lo haré, Sans, o voy a fallar, dijo este con determinación. Bulat sonrió una vez más, aunque su cuerpo luchaba por mantenerse en pie. Cuida de Incursión por mí, Katsumi, y cuida de los demás, yo volveré pronto, dijo Bulat, para después, caer dormido por la falta de energía. Asentí, sabiendo que el camino sería duro, pero al menos ahora había algo de esperanza. La muerte del trío bestial y de Reaper First había sido un gran paso, pero la guerra estaba lejos de terminar. Cerré la puerta detrás de mí, dejando que Katsumi y Bulat procesaran lo que estaba por venir. Afuera, la noche seguía avanzando, y aunque habíamos ganado una batalla, la verdadera guerra apenas comenzaba. Continuará.